Pasamos ahora al Santo Evangelio. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Aquí tenemos una hermosa pintura. No sé quién la pintó, pero bueno, ahí se encuentra en internet. Vemos a un Jesús que está en el huerto de los olivos. De hecho, ahí hay un olivo a sus espaldas. Está con sus discípulos, algunas mujeres. Y en la parte de atrás se ve la ciudad de Jerusalén. Y ya ven que en la muralla hay una puerta abierta. Esa es la puerta dorada que da exactamente al huerto de los olivos. Se puede ver hasta el día de hoy cuando uno está junto al huerto de los olivos, junto a la basílica de Getsemaní, viendo hacia la muralla, lo que ves inmediatamente es la puerta dorada. Actualmente está cancelada. Bueno, se canceló, creo que desde la Edad Media, pero en tiempos de Jesús estaba abierta. Y ahí estaba la entrada que, como vemos, da directamente al Templo de Jerusalén, que también está representado ahí en la pintura. Arriba de la puerta se alcanza a ver la parte más elevada del templo con un poquito de humo que representa el humo que surge de los sacrificios rituales, porque el altar de los sacrificios estaba justo enfrente, tal como aparece en esta pintura. Es muy bonita y al mismo tiempo muy contextual, ¿verdad? Se ve que el pintor conocía o conoce perfectamente la arquitectura de la Jerusalén de tiempos de Jesús y aquí está muy bien representada. Tenemos entonces del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Bien, tengo aquí los puntos de la meditación. En un primer momento, Jesús pide a sus discípulos que no pierdan la paz y confíen en Jesús como lo hacen en Dios. A lo largo del Evangelio de San Juan, Jesús ha ido educando a sus discípulos para que vayan creciendo en la confianza en Dios. Finalmente, cuando están en el huerto de los olivos, precisamente en este discurso de despedida, aquí en el capítulo 14, apenas acaba de pasar la última cena, Jesús con los discípulos se reúne y les dice, miren, yo he visto que ustedes ya confían en Dios, pero les invito a que confíen también en mí. Ujú. Las obras que ustedes han visto son las obras del Padre, porque el Padre y yo estamos íntimamente unidos y por eso lo que ven que yo hago son las obras del Padre en mí, y esta unión entre el Padre y yo es tan grande que quien me ve a mí ve al Padre. Ajá. Jesús habla del cielo, hábito de Dios, como de una casa de muchas habitaciones, y Jesús se adelanta para preparar en la casa del Padre un sitio para cada uno de sus seguidores. La clave de comprensión de estas metáforas es para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Qué significa eso?
que Jesús ama tanto a los fieles que les promete compartir su vida celestial con ellos. Ujú. En cierto modo, el discurso está preparando a los discípulos para una separación que será temporal, porque Jesús será aprendido y será llevado al suplicio, pero después Él regresará. Los discípulos no lo saben, por eso no entienden las palabras de Jesús. Nosotros sí las entendemos porque, pues en el contexto de la evangelización, en el que ya conocemos precisamente que Jesús murió y resucitó, se apareció a sus discípulos, que subió al cielo y que en el futuro vendrá de nuevo en gloria y majestad, pues eso nos sirve de contexto para entender las palabras de Jesús en este pasaje evangélico, donde Jesús quiere motivar a sus discípulos a que crean en su palabra, que se fíen de Él, en virtud de que Él está íntimamente unido al Padre. Ujú. Y que la finalidad última de la creación del ser humano consiste en que esté con Dios por siempre. Por eso les dice, en forma de metáfora, que Jesús irá a la casa del Padre a preparar habitaciones para sus seguidores, porque Él los ama tanto que quiere que estén con Él después del después del tiempo de vida que todos tenemos. Ujú. Bien, pasamos al siguiente punto. Tenemos entonces los grandes personajes de la historia bíblica también fueron llevados a la presencia de Dios una vez que concluyeron su misión terrenal. Podemos pensar en personajes como Enoc en Génesis 5. A final de Génesis 5 se relata que Enoc fue llevado al cielo, que era tan bueno que Dios se lo llevó. ¿Mm? Quiso que estuviera con él. Tenemos a Elías en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, que también es llevado al cielo, literalmente completito, como decimos, en cuerpo y alma. Igual, porque Elías fue completamente fiel a la misión que Dios le había encomendado, y entonces Dios se lo quiere llevar completo al cielo. Bien, estos relatos bíblicos de ascensiones de personajes al cielo, pues también sirven a la comunidad cristiana primitiva como, no sé, como referentes, aunque sean secundarios, de el por qué Dios quiere que estemos con Él en una presencia total, no solo después de morir, sino además cuando se plantea la resurrección de los muertos y el juicio final. Vemos que también aquellos que resucitaron para la vida, que en el juicio final fueron considerados dignos de la vida eterna, ya en su condición de resucitados están por siempre con Dios. Eso es nuevamente la idea de asociar a la vida divina a aquellos que Dios ama. El acceso al Padre, como vimos la semana pasada en la parábola de la puerta de las ovejas, es solo Cristo. Aquí el Señor afirma que solo Él es el camino hacia el Padre, de modo que Cristo es la verdad, es decir, la revelación del Padre que se nos llega por medio de Jesús. Y Jesús mismo es la vida, es decir, la vida eterna. Fuera de Jesús no hay salvación. Bien, aquí vemos cómo también la Iglesia unida a Cristo es mediadora de esta salvación. Jesús es el único Salvador, pero se vale de nosotros como Iglesia para hacer llegar el efecto de su salvación a todos los pueblos, incluso a gente no creyente, por la cual también nosotros pedimos, hacemos oración y ofrecemos la misa incluso por las personas que murieron y que cuya fe solo Dios conoció. A nosotros no nos toca juzgar sobre la calidad de la fe de los difuntos, de cómo vivieron en vida, eso le toca a Dios. De parte nuestra como iglesia está el pedir por ellos, para que Dios, valiéndose de la mediación de la iglesia, también pueda hacer llegar el efecto salvador de Jesucristo para esas personas. Finalmente, Jesús dice a Tomás que entre el Padre y Jesús hay una unión de mutua inhabitación. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y también hay una unión de unicidad en la acción, porque las obras de Jesús dan testimonio
de esta unión indisoluble entre el Padre y su Hijo, porque las obras de Jesús son las obras del Padre. No son obras que se parezcan a las obras del Padre, sino que el Padre realiza las obras por medio de su Hijo. Sin embargo, esta unión se hace análogamente extensiva a quienes estén unidos a Cristo por la fe. Jesús intercederá ante el Padre por cada creyente que lo invoque para realizar su respectiva misión en la vida eclesial. Y así entonces cada uno de nosotros cuando participa de una acción de apostolado, cuando hace un bien a la sociedad, cuando pone todo su empeño y su esfuerzo en actuar de manera justa, honesta, incluso en circunstancias que no tengan que ver directamente con la fe, de todos modos estamos colaborando en la obra de Jesucristo, una obra que implica, por ejemplo, la cristianización de las estructuras sociales, una obra que exige también el enseñar a otros a vivir en justicia, a vivir en honestidad, con actitud de servicio, sin buscar el poder por el poder, sino valerse del poder para servir, para suscitar esperanza, para impulsar el desarrollo de las personas y de los pueblos. Todo esto que forma parte esencial de la llamada doctrina social de la Iglesia es precisamente la dimensión social de la fe. Y ahí también participamos entonces de la edificación del reino de Dios en los contextos del mundo, en los contextos temporales. Eso significa que los que estamos unidos a Cristo por la fe, por el bautismo, también podemos ser mediadores de la acción de Cristo en el mundo, haciendo lo que a cada uno le corresponde hacer, pero haciéndolo con plena conciencia de estar alabando a Dios. Ajá. Eso es precisamente lo que nos hace diferentes a las personas de otras religiones. Ujú. Con la conciencia plena de estar unidos a Cristo por el bautismo, sabiendo que Cristo unido al Padre también actúa a través de nosotros y sobre todo cuando trabajamos de manera comunitaria como miembros de la Iglesia, pues hacemos que la Iglesia sea precisamente la mediadora de la obra de redención de Jesucristo. Somos mediación de Cristo en el mundo. Y eso literalmente nos lo tenemos que creer. Si no creemos esto, entonces nuestra fe quizás solamente sirve para endulzar el oído. Ujú. Es importante que recuperemos nuestra identidad social como miembros de la Iglesia de Cristo y que por tanto Cristo actúa a través de nosotros para santificar al mundo. ¿Mm? Orientaciones para la vida. Cristo nos invita a confiarnos a Él para que nos conduzca al encuentro definitivo con su Padre. Pero ya desde esta vida podemos unirnos a Cristo con una vida de fe, una vida iluminada por la palabra de Jesús y dirigida por el Espíritu Santo en el contexto de nuestra época. Ujú. Sabiendo que Jesús está unido a su Padre y que quieren ambos estar unidos a nosotros, procuremos que en todo momento nuestras obras sean tales que alaben al Padre en espíritu y verdad. Fíjense, ahí está todos los elementos como para hacer una programación de vida. ¿Cómo voy a programar mi vida en lo que resta del año? Pues puedo partir de estos puntos, ¿no? Cristo me invita a confiar en Él. Cuando dice a los discípulos, crean también en mí como creen en el Padre. También, por ejemplo, pedimos que nos conduzca al encuentro definitivo con su Padre. Pero ya desde esta vida, marcar la diferencia. Ajá. A nivel social, mostrar el efecto transformador de nuestra fe, una fe iluminada por la palabra de Jesús, dirigida por el Espíritu Santo,
en nuestros contextos, no solamente contextos eclesiales, también sociales, en una sociedad laica, por así decir, ¿verdad? Una sociedad que no está exclusivamente casada con una perspectiva de fe, sino que en esta, pluralidad de la llamada o de lo que se dice es la libertad de culto, en una sociedad donde hay muchas religiones y donde mucha gente incluso no cree en Dios, nosotros podemos marcar la diferencia llevando una vida íntimamente unida al Padre y a Jesucristo, que se refleja en trabajos eficaces, constantemente evaluados y perfeccionados para construir la justicia, la fraternidad, la hermandad entre todos, aún incluso con los no creyentes, que seamos personas que claramente siembran la semilla de la unión, de la reconciliación, de la defensa del necesitado, de la edificación de la justicia social, etcétera. O sea, vías de trabajo hay muchísimas. Ujú. Si nuestra actividad eclesial se limita solamente a cuestiones de, pues, a lo mejor tratar de convencer a los ya convencidos en los grupos de apostolado, pues no vamos a avanzar mucho. Por eso el Papa Francisco siempre nos dice, hay que implementar el proyecto o el modo de iglesia en salida. Tenemos que procurar salir a transformar las realidades del mundo. Ujú. Ahora sí, reflexión personal, nos hacemos preguntas que nos ayuden a nuestro crecimiento. ¿Cómo planificas tu vida diaria para alabar con tus obras? Obviamente, alabar a Dios con tus obras. Siguiente, sabiendo que el Padre y Cristo viven unidos como una sola realidad y que Cristo se une a sus fieles, ¿cómo has procurado hacer presente el obrar de Dios por medio de tus actividades cotidianas? Ujú. Y pongo aquí una vía de solución para estas preguntas, para canalizar las respuestas a estas preguntas. Programa para esta semana 3 acciones de caridad o servicio que manifiesten tu unión con Cristo y con el Padre. Al final, evalúa humildemente tu desempeño. Ahí está estos 3 puntos. Son 2 preguntas y finalmente una propuesta que nos permite canalizar las respuestas que nos surjan en la mente, de modo que así podamos nosotros, digamos, darle una orientación específica a esta conciencia de sabernos unidos a Cristo y al Padre, y que esto se refleje, que se vea, que se haga patente a través de acciones de caridad y servicio.